Pues bueno, voy a dedicar este ratito que estamos aquí todas juntas para hablar sobre sexualidad e infancia. Antes de esto, me gustaría explicaros, es una pequeña cosa. Yo soy de Terrassa, es una ciudad al lado de Barcelona, entonces normalmente en mi día a día hablo en catalán, ¿no? Y en catalán se utiliza una palabra para designar y describir a las personas que forman parte pues, de esta etapa de la infancia. La palabra es infants y he estado investigando un poco porque en castellano me sonaba como raro infantes, ¿no? Y he estado investigando y sí que existe, pero no tiene como la misma potencialidad que tiene en catalán, porque en catalán es una palabra neutra y sin género, ¿no? En castellano, en cambio, sí que tiene género, es infante, infanta y además no se utiliza mucho. Así que bueno, voy a hablar durante todo el rato que estemos aquí sobre niños y niñas, ¿vale? Me voy a presentar un poco. Soy Laura Orihuela, estoy cursando con la Fundación Sexpol el máster en Sexología y Género. Soy periodista y también graduada en un minor en estudios de género y además formo parte de un proyecto que se llama Sexafin, que está dentro de un grupo de investigación que se llama FIN de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un proyecto de investigación-acción donde lo que se quiere es saber qué saben los niños y niñas sobre sexualidad, cómo hablan las personas adultas del tema con ellos y ellas, si es que lo llegan a hablar, ¿no? Y cuáles son pues, las limitaciones y potencialidades tanto de las familias como del profesorado, ¿no? Que son como las dos burbujas adultas que están más cerca de la educación de estos niños y niñas. Como decíais antes de la charla anterior en el debate, ¿no? Desde el proyecto donde trabajo, no solo hacemos talleres a los niños y niñas de las escuelas de primaria, sino que también hacemos talleres al profesorado, a las familias y también a la comunidad. Todo esto os lo explico un poco porque gracias a mi trabajo allí, pues os puedo acercar un poco a mi experiencia, ¿no? Y además durante toda la tertulia os voy vamos a leer y os voy a enseñar algunos trozos de conversaciones que son de los grupos focales que es como se trabaja allí. El objetivo de la tertulia es básicamente explorar un poco los imaginarios de estos niños y niñas, analizar pues, sus narrativas al hablar de sexualidad y poner un poco de manifiesto pues, la necesidad de una educación afectivo-sexual pues, con perspectiva de género desde la infancia. Cuando hablamos de sexualidad e infancia y vemos estos dos conceptos juntos, ¿no? Estas dos palabras, nos choca un poco, ¿no? Esto puede ser porque la sociedad vincula la sexualidad directamente al mundo adulto, ¿no? Esto lo que provoca es que hay etapas de la vida, como pueden ser la infancia o la vejez, que se encuentran fuera, ¿no? Como, digásemos, marginadas de la sexualidad en general. No solo pasa con estas etapas, sino también pasa con colectivos como pueden ser las personas con diversidad funcional, por ejemplo. Entonces, nuestro imaginario sociocultural lo que hace es hablar y aceptar que se puede socialmente hablar de sexualidad cuando se vincula la sexualidad a la reproducción y por lo tanto hablaremos de sexualidad en la pubertad, ¿no? A los jóvenes, a las adolescentes, porque es cuando ya tienen pues esa capacidad reproductiva de la que hablábamos, ¿no? Por eso la mayoría de charlas, tertulias o talleres se dan pues en jóvenes, ¿no? La infancia, ¿dónde se encuentra? La infancia la tenemos socialmente asociada a una burbuja, ¿no? La tenemos marginada totalmente
porque la entendemos como asexual e inocente. Eso lo que hace es que el conocer y vivir la sexualidad podría provocar en los niños y niñas pues dicha pérdida de esta inocencia, ¿no? De esta manera los imaginarios sociales y miedos actúan conjuntamente creando una voluntad firme de mantener a los niños y niñas, como he dicho, pues al margen de esta sociedad. ¿Esto qué es lo que crea? Pues falta de información, carencia de información, evidentemente de educación afectivo-sexual, ¿no? Y esto hace que niños y niñas busquen otros referentes, ¿no? Como pueden ser la televisión, redes sociales, internet y evidentemente porno mainstream de fácil acceso y gratuito, ¿no? Como os he dicho antes, os traigo por aquí, no sé si lo veis, un trozo de grupo focal de conversación, ¿no? En la que un niño explica que sí, que el porno se mira para aprender, ¿no? Entonces, no es, me gusta que sea tangible y que sea algo real, ¿no? Una conversación real para ponerle sobre todo el foco allí, ¿no? La conversación dice, bueno, hablando de un poco de pornografía, ¿quién puede verlo? La gente mayor, pero ¿por qué se mira? Y un niño dice, para aprender. ¿Creéis que se mira para aprender? Y un niño dice que sí. Así que bueno, pasamos a otra cosa. La gran pregunta de qué es la sexualidad. Cuando en los talleres se les pregunta qué es la sexualidad y les pedimos que nos responda la pregunta con un dibujo, lo tienen muy claro, ¿no? Asocian la sexualidad al sexo, al coito vaginal, heterosexual, además de ser un sexo totalmente adulto y normalmente con una capacidad, o sea, con una finalidad reproductiva, ¿no? Entonces, si te ríes porque... Perdón. Vale, No, es que estaba viendo a Laura y a una niña que estaba ahí haciendo como un juego dentro y salgo del Zoom y no tenía nada que ver con tu texto, pero vale. Bueno, me gustaría que entre todos y todas pensásemos en qué es la sexualidad, que me dieseis un poco de conceptos, ideas que asociáis a la sexualidad. Podéis hablar abiertamente. esto tiene truco en un grupo de sexólogas. Ya, ¿alguien? Bueno, yo he puesto algunos ejemplos. Primero me gustaría explicaros por qué he utilizado un árbol para explicar qué es la sexualidad. Es un poco una metáfora, ¿no? Podría haber utilizado también un paraguas, pero decidí un árbol porque me parece que la sexualidad es un concepto muy amplio que recoge muchos otros conceptos, ¿no? Entonces, pues con las ramas del árbol y tal, digo que también podría ser un paraguas porque es como un término paraguas, ¿no? Bien, a la pregunta de qué es la sexualidad se le asocian algunas veces palabras como placer, consentimiento, identidad de género, afectividad, relación y cura con nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces entendemos que la sexualidad es mucho más que el sexo, ¿no? Recogiendo la definición de la OMS, dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida, que abarca el sexo, las identidades, los papeles y bueno, muchos otros conceptos como lo que os he dicho antes, y que se vivencia y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, etcétera, etcétera, y que la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, entre otros muchos factores. De esta definición, lo que me interesa es que es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, entendemos que los niños y niñas son seres sexuales y por lo tanto también tienen sexualidad, ¿no?
Bien, ahora me gustaría un poco que pensásemos entre todas qué mitos sobre educación afectivo-sexual pueden crear en la infancia. Es decir, qué pensamientos creéis que tiene la sociedad cuando se les explica que los niños y los niñas y niños también necesitan educación afectivo-sexual o información sobre sexualidad. Yo he puesto uno, que es el inicio precoz de relaciones sexuales, que es como el más genérico, el más típico. Si se os ocurre alguno y queréis participar, evidentemente. Yo lo que he escuchado más es el que, bueno, si le explicas a un niño de 3 años alguna cosa sobre educación afectivo-sexual, te dicen que es muy pequeño. Pues que también si lo dices delante de un niño de 10 años, pasa lo mismo. Así que no es un mito, pero me he encontrado con situaciones como esta. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? O Sí, si la idea queréis, de, dime, perdón. no, la idea de que les vas a influenciar, que vas a dirigir un poco esa sexualidad, no solamente que vas a promoverla, ¿no? Sino que además pues ya la vas a sesgar como un poco, con el miedo un poco que hablábamos también antes de a la diversidad sexual, a las orientaciones sexuales no normativas, todo esto. Vale, perfecto. ¿Alguien más se atreve? Vale, pues vamos a repensar un poco la dinámica, a ver si alguien participa un poco más sobre qué beneficios creéis que tiene la educación afectivo-sexual en la infancia, sobre todo centrado en la infancia. Perdón. Yo, por ejemplo, sería el consentimiento, las partes del cuerpo, decirlas por su nombre, también el respetar la diversidad, la identidad y la expresión, no, la diversidad en general. Vale, perfecto, gracias. También el aprender a poner límites, ¿no? O sea, el hecho de nombrar y todo también me ayuda a entender qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, lo que me da placer, lo que no, y cómo también puedo poner unos límites sanos y ir también hacia lo que me gusta y empatizar con la otra. Vale, perfecto, muchas gracias. Ahora pasaremos un poco a hablar sobre qué factores influyen en cómo se habla y cómo se vive la sexualidad, ¿no? Sobre todo desde una perspectiva de la infancia. Y volvemos al tema de la edad, ¿no? Siempre entre adultos preguntamos cuándo es la edad perfecta para hablar sobre sexualidad con niños y niñas, pero casi nunca se les pregunta a ellos y ellas qué piensan sobre el tema, ¿no? Por eso os dejo por aquí una pequeña conversación del grupo focal en la que se les pregunta y bueno, me quedo sobre todo con la última que dice que es una cosa de la vida, que nosotros existimos gracias a eso, así que tendríamos que tener el derecho a saberlo desde pequeños, ¿no? Me interesa esta frase, pues sobre todo por el tema del derecho, ¿no? Porque el derecho a la información también es un derecho sexual y creo que es importante. Para romper un poco con esa idea de que a los niños y niñas no se les debe hablar de sexualidad, os traigo algunos consejos que creo que pueden ser útiles. El primero es cotidianizar la sexualidad, hablar con naturalidad del tema y hacerlo desde que nacen. Y esto me lleva a hacerlo, aunque no, a los adultos, a las personas adultas nos pueda llegar a sentir... nos pueda llegar a hacer sentir incómodas, pues tomarlo como que nos afecta así porque somos adultos y ya está, ¿no? No esperar a que ellos y ellas inicien la conversación o pregunten, sino, como he dicho antes, naturalizar el tema. Y si preguntan, porque hay veces que niños y niñas son como muy directos, ¿no? O tienen preguntas como muy exactas, muy directas, pues si preguntan es porque están preparados y preparadas para recibir una respuesta, ¿no?
y sobre todo que debemos aprender a no leer la sexualidad de los niños y niñas desde nuestra perspectiva adulta, sino hacer un poco cambio de gafas, ¿no? De mirada, y hacerlo pues desde la suya. Vamos con otro factor, que es el factor del género, ¿no? Que también influye en cómo viven los niños y niñas la sexualidad. Os he puesto dos ejemplos que son de dos grupos focales diferentes, los dos de la misma clase de sexto de primaria, y responden a la respuesta de qué es la sexualidad. También lo hicieron con un dibujo. En el primer caso, las niñas dibujaron una pareja heterosexual manteniendo relaciones sexuales y escribieron una frase que era: el pene entra suavemente dentro de la vagina y es un momento muy agradable para los dos. Mientras que el grupo de niños dibujaba un chico y una chica estirados en la cama, y del chico salía un bocadillo en el que ponía qué a gusto que me he quedado, ¿no? Volviendo al tema de que la sociedad entiende la sexualidad como reproducción, como coitocéntrica, heterosexual, centrada en los genitales, placer masculino, invisibilización de lo femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo recogeré más tarde, pero me parece interesante cómo todo esto y la sexualidad de los niños evidentemente está regida por estos patrones, ¿no? Es por eso que la sexualidad femenina, en el caso de las niñas, no se lee tanto desde el placer, ¿no? Aunque estas niñas en el ejemplo, por ejemplo, sí que lo retomaban, pero en general no, la sexualidad femenina no se presenta tanto desde el placer, sino que se presenta más desde el peligro, el autocontrol y la vigilancia, de la misma manera que sus narrativas corporales se manifiestan desde el dolor, ¿no? ¿Cuántas niñas en los talleres te vienen y te preguntan, ¿tener la regla duele? ¿O tener un hijo o una hija duele? ¿O el típico miedo de perder la querida virginidad, si también duele, ¿no? En el caso de los chicos es muy distinto y su sexualidad se proclama más desde el placer, ¿no? Desde el deseo sexual, etc. Vengo con otro ejemplo, el ejemplo número 2 de género, y os traigo también dos pequeñas conversaciones de grupos focales, son de distintos días, distintos colegios, no tienen nada que ver, pero vienen a ser lo mismo, ¿no? Y viene recogido un poco por lo que decía antes del placer y la invisibilización del placer femenino y también de los genitales femeninos, ¿no? En el primer ejemplo se pregunta si hay dificultades para dibujar la vulva. Las niñas responden que sí. Se les pregunta si las personas que no tenemos pene sabemos dibujarlo, y una niña responde que sí, que es más fácil. En el segundo ejemplo también se pregunta si alguien podría dibujar una vulva, y un niño dice que no, pero que eso no es machista, que eso es normal, ¿no? Las dificultades que tienen para dibujar vulvas y las facilidades que tienen para dibujar penes, creo que pone de manifiesto la creación de masculinidades y feminidades desiguales totalmente también en el campo, ¿no? de la sexualidad. También me parece interesante explicar cómo performan niños y niñas la sexualidad y el género. Cuando hablan sobre todo de sexualidad, me refiero, en el caso de ellas lo hacen de manera discreta, en voz baja, compartiendo experiencias o preguntas, y en el caso de ellos lo hacen totalmente al revés, o sea, chillando en tono alto y sobre todo entre bromas. O sea, es lo típico que entre risas, bromas, es muy típico. Entonces, esa dualidad la podríamos juntar, ¿no? con el grado de dificultad o facilidad que tienen para dibujar según qué genitales, entendiendo que la sexualidad, sí, asociando la sexualidad de ellas a lo privado, digásemos a la vulva, ¿no?
y la sexualidad de ellos a lo público, digamos, al pene. La tercera conversación que os traigo es la que a mí me parece más heavy, ¿no? Y me gustaría que la analizásemos después un poco entre todas, pero yo creo que esta conversación ejemplifica la construcción y transmisión de conocimientos de niños y niñas, entendiendo como ese conocimiento como representando las relaciones sociales y todas sus jerarquías, ¿no? Os la leo. Se les pregunta si tienen ganas de tener información, en general responden que sí, una niña comparte que ella quiere tener hijos de mayor, otra niña responde que ella también, y un niño dice, yo quiero un gato de mayor, a lo que otro le responde, te vas a follar un gato. Y todo eso entre risas. ¿Qué pensáis? Bueno, es un fiel reflejo de lo que estabas comentando antes, ¿no? De cómo las sexualidades se educan de forma muy diferente y los hombres, dentro de los privilegios y de la educación que hemos recibido, nos podemos permitir, digamos, jugar con todo esto, porque la vivencia es muy diferente, ¿no? Pero siempre ocultando, seguramente, dentro de todo esto, la desinformación, la ignorancia, los miedos, las vergüenzas y todo eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vale, pues paso a... Lucía, no se te oye. Es que yo no os veo, perdón. Sí, no, no, por eso he interrumpido, no te preocupes. Ahora, Ahora. vale, perdón. Decía que para mí tiene que ver también con el imaginario que a veces tienen y por lo tanto que nosotras y nosotros y nosotros proyectamos de lo que significa pues la vida adulta, tener una familia, lo que sea, ¿no? Porque cuando alguien le dice yo quiero tener hijos y otra persona dice pues yo quiero tener un gato y ya está, ¿no? Y es como una estructura en la que vivir en el futuro, pues no se ve porque no, o sea, como que es tan absurdo bueno, que le sale como esa frase, ¿no? En plan, ¿te vas a follar un gato? Y es como, no, simplemente voy a vivir la vida de forma independiente, o no, o voy a tener un gato y una familia tradicional o lo que sea, ¿no? Pero a mí me vino un poco eso, ¿no? De cuál es el imaginario que tenemos de cuando sea adulto, que, adulte, cuál va a ser mi núcleo de convivencia un poco. Y también el objetivo de la sexualidad, ¿no? Pues estamos hablando de sexualidad y en el momento que la planteas sale las niñas diciendo que quieren tener niños y los niños diciendo que se quieren follar, aunque sea un gato. Vale, paso un poco a modo de cierre de la tertulia, luego abrimos un debate o preguntas o lo que queráis sobre recomendaciones para hablar de sexualidad con niños y niñas. En primer lugar, no esperar a que pregunten, ¿no? Sino hablar y hablar de forma sincera y humilde, ¿no? Muchas veces me encuentro niños y niñas que me dicen que sus familias les dicen que los bebés vienen de las estrellas o de la mítica cigüeña, ¿no? Pues romper con eso y hablar con sinceridad con ellos y ellas. También hablar desde el yo, desde la experiencia, ¿no? Poner ejemplos como a mí me vino la regla o la primera vez que me gustó una chica o un chico. Creo que es lo que puede llegar a crear referentes también y un espacio confiado y seguro para poder ellos preguntar también, ¿no? Hablar desde la comodidad como adultos, ¿no? Y analizar que las preguntas de los niños y niñas nos pueden ayudar a cuestionarnos y conocer también nuestros propios límites en cuanto a la sexualidad y hablar desde todas las dimensiones.
porque normalmente cuando se habla de sexualidad se habla de reproducción y es mucho más fácil hablar de reproducción con niños y niñas, ¿no? Porque todo es como muy biológico, el espermatozoide, el óvulo, pero también se debe hablar de placer, por ejemplo, también es muy importante, igual que hablar de afectividad, ¿no? Y también, por último, aprovechar contextos y situaciones como pueden ser recursos, películas, cuentos. Y retomando esto de cuentos, os traigo un pequeño recopilatorio de cuentos que me parecen interesantes para tratar con niños y niñas. El primero y el segundo también tienen un tercero, que es de la menstruita, que habla sobre la regla. El tercero no sé si está en castellano, no sé si alguien lo sabe, ¿no? Pues es súper interesante. Digo que no, que lo desconozco, que no sé si está, ¿eh? Vale, bueno, es súper interesante. Es un recopilatorio de 101 preguntas hechas por niños y niñas reales sobre sexualidad y están respuestas, o sea, me parece súper bueno. Este que es de el sexo es una palabra divertida, uno que va sobre el consentimiento, que antes decíamos que también era importante, ¿no? Este de Cola de Sirena, que ya empieza con una narrativa buena, que va sobre las personas no binarias, y este del lado, que se llama Cosquillas, que es de las mismas autoras y va sobre la masturbación femenina, también tiene una buena narrativa. Y cuando digo que tiene una buena narrativa, me refiero a que tiene una historia, porque por ejemplo el de Tu cuerpo mola o El semen mola son informativos, nada más. En cambio el de Cola de Sirena y el de Cosquillas pues tienen una historia, ¿no? El de 3, 2, 1 Culs al Sol, no sé si también está en castellano, pero bueno, habla sobre los distintos cuerpos. Y el último lo escribí yo hace un año, se llama Papayolas a la pancha, que quiere decir mariposas en el estómago, y va sobre la bisexualidad. Y ya está, se abre el turno de preguntas, debate, todo lo que queráis. Y gracias por escucharme.